Y bueno, hoy llegamos al final de la serie sobre el Sermón del Monte. Una serie donde el Señor nos ha enseñado la importancia de ser diferentes. La importancia de ser sal y de ser luz. La importancia de tener una justicia mayor a la de los escribas y de los fariseos. Se nos ha enseñado cómo controlar la ira. ¿Por qué es importante hacer un adecuado uso de nuestra vida sexual siendo puros? ¿Por qué debemos mantenernos fieles al pacto matrimonial? ¿Por qué debemos cumplir nuestra palabra? ¿Por qué debemos pagar nuestras deudas? Se nos ha hablado acerca de cómo desarrollar una espiritualidad sana, auténtica, no hipócrita, aparente y falsa. Se nos ha enseñado a no afanarnos, a hacer tesoros en el cielo, a no criticar. Se nos ha enseñado la importancia de ser transformados para poder transformar. En fin, este es el mejor sermón que quizá predicó el Señor Jesús. Y hoy, al concluir esta serie, vamos a leer la última parte de este tan grandioso sermón que Jesús dio. El texto no lo dice. No lo dice de manera explícita, pero pareciera ser que Jesús se está formulando una pregunta. Y la pregunta que él se hace es, ¿cómo hacer para que estas personas que han oído tan importante enseñanza no la desperdicien? ¿Cómo lograr que estas personas realmente puedan poner en práctica esta palabra? Parece ser que Jesús está muy inquieto y posiblemente preocupado por cuál será la respuesta de su auditorio a este mensaje. Y la verdad, yo comparto esa preocupación. Es la inquietud que yo como pastor de esta iglesia tengo. ¿Qué harás tú con todos estos mensajes que has recibido? Pareciera ser que Jesús sabe que muchos de sus oyentes se van a limitar a oír, que les entrará por un oído y les saldrá por el otro. Jesús nos conoce. Jesús conoce al ser humano y sabe lo difícil que es que realmente podamos ser cambiados y ser transformados. Pareciera ser que es algo genético, que está en nuestro ADN. Algunos en sus refranes lo afirman. Loro viejo no aprende a hablar. Además de esto, Jesús conoce el carácter de los líderes religiosos de su época. En este mismo evangelio, en el capítulo 23 de Mateo, en el versículo 2, y le animo a que lo lea conmigo en la pantalla, el Señor sabe la naturaleza, el carácter de estos líderes espirituales y dice esto: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo. Pero ojo, no hagáis conforme a sus obras. ¿Por qué? Porque dicen y no hacen.
Ahí está el problema. Si los propios líderes espirituales dicen, pero no hacen, ¿qué se puede esperar del pueblo? Si los escribas y fariseos, los que conocen la palabra, la predican, pero no la aplican, ¿qué se puede esperar del pueblo? En otra versión de la Biblia dice que estos líderes dicen una cosa, pero hacen otra. Totalmente diferente. No hay coherencia en ellos. No practican lo que predican. Por eso Jesús, al terminar su sermón, se pregunta: ¿qué hago para que este pueblo no desperdicie una enseñanza tan importante? ¿Cómo logro que reaccionen? Y cuando tú lees el final de este sermón, en ningún lugar dice, y bueno, al terminar el sermón Jesús dijo: voy a orar para que el Espíritu Santo los impulse a obedecer esta palabra y a cambiar. No, Jesús no dice, al menos el Evangelio no lo dice, que Él haya hecho eso. Jesús no dice, bueno, les quiero dar unos consejos prácticos. Hay momentos de la vida que ni consejos sirven. Tampoco Jesús dice, ahora reúnanse por grupos pequeños y vamos a tener un taller. Y yo quiero aclarar, no hay nada de malo en orar, no hay nada de malo en recibir consejos, no hay nada de malo en trabajar en grupos pequeños, pero Jesús sabe, esto es tan terrible que la única forma de producir una reacción en estas personas es, por así decirlo, tirándoles una bomba, colocando una mina. Por eso el Señor termina con una de sus bombas, con una parábola. Porque si una parábola no nos lleva al cambio, no hay esperanza. Leamos la parábola con la que Jesús terminó este sermón del monte. Y la palabra del Señor dice así: Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa, y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó. Y fue grande su ruina. Oiga la última palabra con la que Jesús termina su sermón. Y fue grande su ruina. Cualquier comunicador moderno le diría a Jesús que ha elegido la peor forma de terminar un mensaje. Porque dirán estos expertos, no se termina con algo tan negativo, con algo tan terrible como esa palabra ruina.
Y más cuando vemos con la palabra que Jesús empezó el sermón. Y quiero que recordemos la primera palabra con la que Jesús arrancó su sermón allí en el versículo 3 del capítulo 5 de Mateo. Jesús empieza este famoso sermón diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¡Qué palabra más linda con la que Jesús empieza su mensaje! Bienaventurados, benditos, bendecidos, los que cuentan con el favor de Dios. Pero qué palabra tan terrible con la que termina su mensaje. Y fue grande su ruina. De ahí la razón del título de este mensaje. Porque todos los que oímos el Evangelio de Jesucristo solo tenemos dos alternativas. O somos bienaventurados o somos arruinados. O somos bienaventurados o somos arruinados. Y de eso se trata la parábola que Jesús comparte a sus oyentes. Una parábola donde se nos presenta a dos constructores. Dos constructores que tienen muchas cosas en común. La primera de ellas es que ambos construyen una casa. Lo que llamaríamos algo así, ambos tienen un proyecto de vida. Ambos tienen una meta, una razón por la que están viviendo, construyen una casa. Pero uno de ellos, que la Biblia lo llama el prudente, otra versión lo llama el sabio y otra versión lo llama sencillamente el precavido. En cambio hay otro que es el insensato o el tonto. El que es prudente, dice la Escritura, excava lo más profundo hasta encontrar la roca firme, la roca sólida, y sobre ella construye. En cambio el otro se confía. Y cuando llega a un terreno que parece sólido, que parece fuerte, decide construir. Y es que en Palestina, en ese tiempo, el mejor momento para construir era el verano. Quien quería construir una casa lo hacía en verano. La situación de esa tierra, de esa región, es muy desértica, muy seca, realmente es arena. Y entonces un constructor imprudente, tonto, como lo llama la Biblia, podía excavar un poco y encontrar algo que parecía sólido y construir ahí. Pero no era roca, sencillamente era arena compactada por el sol y por el desierto. En conclusión, mientras había verano, todo se veía bien, todo estaba ok. El problema era cuando llegaba el invierno, porque el texto bíblico dice que ambos, tanto el imprudente como el sabio, ambos tuvieron que enfrentar las tormentas. Y escúchame esto. Porque ser un constructor sabio, edificar nuestra vida sobre la roca, no nos va a eximir de pruebas, no nos va a eximir de tormentas o de tsunamis espirituales. No vamos a estar exentos. La tormenta va a venir sobre unos y sobre otros, pero esa tormenta va a probar y va a demostrar quién había construido adecuadamente. Porque mientras no vino la tormenta, uno se puede imaginar una casa muy humilde, sencillita, pero construida sobre la roca. Y posiblemente una casa grande, un palacio enorme, costoso y fino, pero construido sobre la arena.
Pero cuando vino el tsunami, se pudo ver realmente quién había construido adecuadamente. Y es que sencillamente, mis amados hermanos, les quiero decir algo. El éxito o el fracaso en la vida depende de nuestra actitud hacia la bendita y eterna palabra de Dios. Porque aquel que oye, pero no practica, aquel que oye, pero sigue siendo el mismo, aquel que oye, pero no toma decisiones, aquel que oye, pero no cambia, aquel que oye y hasta se emociona y hasta le escribe al pastor un mensaje lindo. Oh, pastor, qué mensaje tan lindo, qué título tan creativo. Oye, qué lindo mensaje. Déjame decirte, eso no garantiza nada en la vida. No es por emocionarte, no es por asombrarte. Lo que va a hacer que tu vida realmente tenga sentido y que tu vida no se derrumbe y que tu vida no caiga frente a las pruebas y a las tormentas y a los tsunamis de la vida, es que lo que oigas lo pongas en práctica. La vida nuestra en esta tierra y en la eternidad depende de lo que hagamos con la bendita y eterna palabra de Dios. Si tú lo que oyes lo aplicas, si tú eres una persona que a diario te dedicas a este libro, no siendo un religioso que se conecta simplemente con esta transmisión, pero durante la semana vives como un impío, hablas como un impío, no oras, no lees la Biblia, déjame decirte, lo que espera para tu vida es la ruina. Porque eres sencillamente un religioso, igual a los de la época de Jesús, que oyen, pero que no aplican, pero que no practican. Pero si tú eres una persona que le ha dado lugar y espacio a la palabra de Dios en tu vida y en ella meditas de día y de noche y en ella estás trabajando para que la palabra te cambie y te transforme, aunque venga la tormenta, aunque venga la crisis, aunque venga la enfermedad, aunque venga la dificultad financiera, tú no te vas a derrumbar, no te vas a caer, porque estás edificado sobre la roca que es Cristo, sobre la roca que es la palabra de Dios. Así que solamente depende de ti. Si terminas tu vida bienaventurado o arruinado. Tu vida depende de tu actitud hacia la palabra. Y yo quiero que reflexionemos en esta pregunta. ¿Cómo evitar una vida arruinada? Si esto es tan serio, pastor, ¿qué tengo que hacer yo para que mi vida no termine en ruina? Para que yo no sea como el constructor de esta parábola que terminó en ruina. Y quiero dejar en tu corazón 3 resonancias. En primer lugar, si realmente quieres terminar tu vida bienaventurado y no arruinado, tienes que cavar más profundo en la palabra de Dios, como el constructor sabio que edificó sobre la roca. Porque en el versículo 21, el texto del Sermón del Monte dice que en aquel día muchos le dirán, y la pregunta es, ¿cuál día? En el día del juicio, en el día en que se van a saber las cosas. Y dice, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará
en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Personas que tienen la doctrina correcta y van a llegar a decirle: Señor, Señor. Hablan como cristianos, parecen cristianos, usan un lenguaje cristiano, pero realmente en su vida no hay profundidad, porque son religiosos, porque probablemente ni han nacido de nuevo. Como dijo el Señor, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Por eso tienes que profundizar en el estudio de la palabra de Dios. Toda tu vida tienes que fundamentarla en este libro. Tu matrimonio, tus negocios, tus decisiones, el manejo de tu economía, el manejo de tu sexualidad. Todo lo que tú hagas tienes que fundamentarlo en este libro. Y dirá: pastor, qué fanático, qué religioso. Pues déjame decirte, fanáticos y religiosos que aman este libro y que viven por este libro son los que van a entrar en el reino de Dios, y no los que simplemente se dicen ser cristianos, pero con su vida demuestran que no. Una segunda resonancia. Tenemos que captar bien la voluntad de Dios. Porque el Señor dice ahí en el versículo 21, no es el que me dice Señor, Señor, el que entra, sino los que hacen la voluntad del Padre que está en el cielo. ¿Y cómo vamos a conocer la voluntad del Padre? Sino a través de su revelación eterna, que es la Biblia, que es la palabra de Dios. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Esta es la voluntad de Dios. Necesitamos captarla, comprenderla, entenderla y vivirla. Pero en tercer lugar, no basta. No es simplemente cavar o captar la voluntad. Necesitamos caminar fielmente en amistad con Dios. Porque el texto bíblico dice que en aquel día muchos le dirán al Señor: Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Qué curioso que el Señor Jesús elija a estos tres grupos. Número 1, los que profetizan. Número 2, los que exorcizan, los que expulsan demonios. Y número 3, los que reúnen personas y hacen milagros. En ese tiempo y también en este, cualquiera fácilmente puede pensar: no, si esos están por derecho en el reino de Dios. ¿Y qué dice el Señor? No. Que en aquel día, en el día del juicio, un día del cual muchos no quieren hablar, pero que la Biblia habla, viene un juicio final para esta humanidad. En ese día, muchos van a argumentar: Señor, profetizamos. Señor, expulsamos demonios. Señor, hicimos milagros, levantamos paralíticos. ¿Y cuál será la respuesta del Señor? Volvamos al Evangelio, volvamos a recordar las palabras de Jesús. Y el Señor les dirá, les declarará: nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Porque es que al reino de los cielos no entran los que hacen cosas sobrenaturales. Al reino de Dios no entran los que hacen cosas espectaculares. Al reino de Dios entran los que hacen la voluntad del Padre que está en los cielos. Por eso, cuando Jesús
cuenta esta última parábola de su sermón, dice: cualquiera, cualquiera, no los profetas, no los exorcistas, no los milagreros, cualquiera que oye estas palabras y las hace. ¿Qué vas a hacer con esta palabra? ¿Qué vas a hacer con este mensaje? ¿Qué vas a hacer con lo que Dios te ha hablado a lo largo de esta pandemia? ¿Qué harás con lo que Dios te ha dado? ¿Qué harás? Porque yo personalmente, a diferencia del refrán de que el loro viejo no aprende a hablar, yo creo que el loro viejo sí aprende a hablar y hasta a volar. Sí, si abrimos el corazón a la palabra, si le damos lugar al Espíritu Santo, nuestra vida puede ser cambiada. Nuestra vida puede ser transformada. Al cristiano verdadero se le conoce en la prueba, se le conoce en la enfermedad, en la crisis, en la dificultad. Y esta pandemia, ¿cómo ha sido de útil para conocer a los que son verdaderamente cristianos y que están fundados sobre la roca? Amados, con todo mi corazón, yo no quiero que tú termines arruinado. Porque el riesgo de terminar arruinado es latente. Y esto nos tiene que llevar a reaccionar. Porque si personas que han oído la palabra terminan arruinados, ¿qué será de aquellos que no han oído la palabra? Por eso en este tiempo también tenemos que levantarnos y proclamar esta palabra. Usar nuestras redes sociales para algo más que tomarnos fotos estúpidas, fotos sin sentido, fotos vacías, para algo más que publicar bobadas. Tenemos que publicar este mensaje de vida, este mensaje de amor, este mensaje que transforma, este mensaje que cambia los corazones. Amados, yo no quiero que terminen arruinados. Porque muchos pueden terminar en esta vida ricos, con mucha plata, pero arruinados. Lindos, bellezas físicas, todos light, pero arruinados. Llenos de títulos académicos, maestrías y doctorados, pero arruinados. Gente que ha viajado por todo el mundo y conoce todo, pero arruinado. No termines arruinado. Dale un lugar en tu corazón a Dios, a esta palabra. Depende de ti, solamente de ti. Y termino con esta frase. Una frase que quiero que guardes en lo profundo de tu corazón. Una frase que tiene que resonar en tu vida como recordatorio de esta palabra. Léela conmigo en esta tarde. Para no terminar siendo arruinados en obedecer a Dios, hay que estar enfocados. Dígala conmigo. Para no terminar siendo arruinados, en obedecer a Dios, hay que estar enfocados. Colóquese de pie y vamos a orar. Vamos a hablar con Dios. Allí donde estás, levanta tus manos al cielo y empieza a hablar con Él. Padre, gracias te damos por esta palabra
que es tu palabra. Señor, gracias por amarnos como lo haces y por confrontarnos de la manera en que lo haces. Indudablemente no es tu voluntad que nosotros terminemos con vidas arruinadas. Señor, yo oro por cada uno de mis hermanos que están escuchando esta palabra en directo o que la escucharán en algún momento de la vida. Señor, yo te pido por favor que obres en sus mentes, que obres en sus corazones y que los lleves a tomar decisiones radicales, a tomar decisiones firmes. Que los lleves, Señor, por favor, a valorar la bendición de conocer tu palabra. Dios, por favor, quita lo que está impidiendo que tus hijos lleven esta palabra a la práctica. Quita la religiosidad. Quita el pecado, quita la mundanalidad, esos pecados ocultos sean desbaratados, sacados a la luz, en el nombre de Jesús de Nazaret. Señor, obra en tus hijos y levanta de esta iglesia, levanta de la gran comisión una iglesia que ama tu palabra, una iglesia que vive por tu palabra, que la valora, que cada día la atesora y la busca de una manera especial. Señor, por favor, y que no solo la busquemos, la valoremos, sino que la estudiemos, que profundicemos en ella, que permitamos que ella nos cambie, nos transforme. Y que a la vez nos levantemos para predicar esta palabra a esta generación, para levantar una nueva generación, una generación que conoce la palabra, que vive la palabra, que muere por la palabra, que defiende la palabra. Te lo pedimos, Padre. Allí donde estás, levanta tus manos y haz compromisos con Dios. Dile al Señor a qué te comprometes, qué decisión tomas. Dile al Señor qué harás con esta palabra que Dios te ha dado. Y que de lo profundo de tu corazón surjan compromisos sinceros de disciplinarte en vivir la palabra, en obedecer la palabra, en amar la palabra, en memorizarla, en aplicarla a la vida, en compartirla con otros. Señor, yo te pido por favor que guardes a mis hermanos, que sus vidas sean vidas bienaventuradas y no arruinadas. Amado, por esta causa yo predico este mensaje, porque yo quiero verte un día en el reino de los cielos, si es que aquí en esta tierra no lo puedo volver a hacer, y abrazarte y decirte, valió la pena consagrarnos a la palabra. Yo no quiero que termines arruinado, yo no quiero que te pierdas. Porque alguien puede oír la palabra y aún así terminar arruinado. Y quisiera hablar con los amigos, con aquellos que hoy están escuchando esta palabra. Y al escuchar esta palabra dicen, pastor, yo no quiero terminar una vida en ruina. Yo quiero terminar una vida, en bendición. Quiero orar por ti. Tú que hoy quieres renunciar al pecado y entregarle tu corazón a Cristo, rendirte a Él, aceptarlo como tu Señor. Di conmigo esta oración. Padre Celestial, en esta hora yo reconozco que soy pecador. He hecho lo malo, me arrepiento y te pido perdón. Rompe las cadenas que me atan. Ayúdame a vivir una vida para ti. Perdóname. Escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres, para que cuando yo muera o tú regreses, yo pueda estar siempre contigo.
Jesús, haz de mí un bienaventurado y guárdame de ser un arruinado. Amén y amén. Si tú hiciste esta oración por primera vez, queremos ayudarte en tu caminar con Dios. Por favor, escríbenos al número de celular que aparece en pantalla. Escríbenos a ese WhatsApp. Los que nos contactan desde otro país, el numeral es más 57 314 297 4144. Queremos ayudarte en el caminar con Dios que hoy empiezas. Amados, ha sido una alegría poder compartir este sermón del monte con ustedes. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que te lleguen las invitaciones de manera directa y automática. No te desconectes. Recuerda, el que oye las palabras del Señor y las hace es bienaventurado. El que las oye y no las hace terminará arruinado. Padre, bendice la vida de tu pueblo. Permite que esta semana sea una semana de victoria, sea una semana de cielos abiertos. De manera especial, da amor a tu pueblo por la palabra. Que cada día ellos puedan pasar un tiempo de calidad reflexionando y estudiando tu palabra. Y que esta palabra los cambie y los transforme. Señor, te pido por favor que abras puertas de bendición y que cierres toda puerta de peligro. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios nuestro Padre y la comunión del Espíritu Santo sea sobre cada uno de ustedes. Y con alegría todos decimos amén y amén. Mucha prudencia. Si vas a salir, porque tienes que hacerlo, por favor, cuídate por amor a ti y por amor a los de tu casa. Que el Señor les bendiga, les amo mucho, están en mi corazón y en mis oraciones. Nos vemos pronto. Somos la Gran Comisión de Colombia. Sigue conectado con nosotros. Y no olvides compartir nuestras transmisiones en vivo. Síguenos a través de nuestras redes sociales, YouTube, Instagram y Facebook. Porque somos discípulos que hacen discípulos. Síguenos a través de nuestras redes sociales. Ten presente que cuentas con nosotros. Comunícate ahora mismo al 314-297-4144. Gracias por estar todo el tiempo conectado y sigue disfrutando de nuestros contenidos y la palabra de Dios a través de las herramientas tecnológicas. Muchas gracias.